y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Sábado. Ahorita les pido con reverencia que se pongan de pie y busquemos en la palabra de Dios. Mateo 6, 13 y 14. Mateo 6, 13 y 14. Y nos dice la palabra de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, hermano. Feliz sábado, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Este lado de acá está muy lleno y el de acá está como medio vacío. Yo decía, a lo mejor ahí hay algo raro en esos asientos, está ahí un vacío tremendo. Ojalá que los que se bajen de acá los sentemos ahí para que no se vea un... ¿Quiénes están contentos de estar acá esta mañana? A ver, levanten su mano. Amén, hermanos. Tenemos una iglesia que se goza de estar ante la presencia del Señor. ¿Decimos amén a eso? Y tenemos también un deseo profundo en nuestro corazón de que muy pronto pues no queden bancas vacías a la hora del sermón. ¿Qué les parece si hacemos un propósito? Y todos nosotros traemos visitas y traemos gente que pueda escuchar este mensaje y que pueda también ser tocada y ser salvada, porque queda poco tiempo para que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Y su pueblo aún duerme. Tenemos que despertar, tenemos que sacudirnos y tenemos que empezar a hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo antes que sea demasiado tarde. ¿Decimos amén a eso? Muy bien, vamos a pedirle a nuestros amigos que nos pongan el tema que traigo para ustedes en esta mañana. El título es ¿Qué hunde mi barco? Qué raro el título, ¿no?
¿Qué hunde su barco, hermano o hermana? ¿De qué va a hablar usted hoy día? Bueno, si le muestro esta figura que aparece en pantalla, ¿alguien reconoce lo que es esto o qué es? ¿Ah? Sí, es un crucero, pero ¿qué tiene de especial este crucero? ¿Ah? A ver, el Titanic dice acá. Casi, pero no igual. ¿Alguien sabe cómo se llama este barco? El Costa Concordia. ¿Y alguien sabe lo que le pasó a este barco? Pues si les muestro esta, ahora sí saben. Este es el Costa Concordia, un transatlántico, pero fabuloso, hermoso, costaba muchísimo dinero, más de $500 millones, y estaba bajo la orden del capitán Francesco Cettino. Este barco tenía alrededor de más de 4.000 personas cuando ocurrió este accidente entre tripulantes y pasajeros. Gente de todas partes del mundo había venido. Y resulta que llegando a las costas de Italia, al frente de la isla creo que se llama Giglio, el barco se llegó demasiado cerca de la costa y golpeó el arrecife, el accidente costero en la parte inferior del barco. Finalmente el barco se ladeó y quedó estacionado así tal como usted lo ve, casi semi hundido. 32 personas murieron en ese accidente, 32. Y después una persona más falleció de los que estaban tratando de salvar el barco, de ponerlo de nuevo a flote. En total murieron 33. Millones de pérdidas, algo terrible. Cuando pasó el accidente, el barco iba ellos tienen un sistema de GPS y el barco básicamente se maneja solo, pero habían apagado el sistema de GPS y el capitán del barco le había entregado al primer oficial el control de todo el crucero. Ahora, ¿por qué un capitán iba a hacer algo así sabiendo que tenía más de 4.000 personas, le entrega a una persona que no estaba preparada? El barco estaba sin el control de GPS, sin el control o el control automático que nosotros le llamamos el cruise control. ¿Por qué hizo esto este hombre? ¿Saben que este capitán ahora está preso? Le dieron 16 años de cárcel por este accidente, por homicidio involuntario. 16 años de cárcel. Ahora, supuestamente el capitán es el último que se sale del barco, ¿no? Este fue el primero que salió arrancando. ¿Y saben por qué fue? ¿No saben por qué fue lo del accidente? Porque había una chica muy linda en el barco y el capitán quería pasar tiempo con ella. Así que le dijo al primero, dijo, quédate, te doy el barco, yo voy a hacerme el lindo con ella. Y eso fue lo que ocurrió, hermanos. Miren lo que hace una mujer. No quiero echarle la culpa a las mujeres, ¿no? Pero la mujer tiene un poder muy especial. Por amor, claro. Ahora mire lo terrible de esto, hermanos. Un barco que valía más de $500 millones quedó completamente arruinado. Y las personas que iban ahí pasaron un susto tremendo. ¿Saben una cosa? Miren esta figura. El barco se pudo haber seguido hasta abajo y hubieran perecido todos. Pero gracias a Dios quedó enganchado ahí, en una especie de colinita, pero pudo haber seguido mucho más allá. ¿Usted sabe cuánto costó el salvataje de este barco para ponerlo a flote? $1,5 billones. Solamente el ponerlo a flote. Se demoraron 2 años en hacer toda la faena. Tuvieron que poner en esta parte de acá
construyeron una especie de cradle, algo así como para sujetarlo cuando el barco se parara, pues cayera sobre eso. Para eso tuvieron que cavar más de 50 pies de profundidad con máquinas hidráulicas que mandaron a hacer y gastaron dinero, hermano, pero ¿para qué le cuento? Gente, fue algo impresionante el salvataje de este barco. Finalmente, después de un año, lo pudieron parar. Y les voy a mostrar la siguiente figura. Lo que hicieron fue, esto que está acá, eran una especie de como cadenas que estaban pegadas a estas gatas hidráulicos que estaban en la roca, y finalmente lo fueron tirando el barco para que fuera parándose y quedara derecho. Y lo pusieron montado sobre una base que construyeron sobre la roca para que el barco no se ladeara, ni se rompiera, ni se partiera por la mitad, ni en ningún lugar. Tremenda embarrada que se mandó el capitán de este barco. Finalmente, cuando lo lograron parar, después tuvieron que mandar a hacer unos tanques inmensos de grandes, hermanos, que se los tuvieron que poner a todo el costado del barco. Y ahora les voy a mostrar la foto. Ahí están los tanques, ¿los ven? Esos tanques los mandaron a hacer, no sé cuántos cientos de miles de dólares costaron, tuvieron que agregárselos, y el barco, los buzos los tuvieron que poner por abajo y después los fueron llenando con hidrógeno y oxígeno de a poquitito y fueron levantando el barco hasta que el barco nuevamente flotó. Ahora, ¿para qué reflotaron ese barco? ¿Saben para qué lo hicieron? Para desarmarlo, porque no servía para nada. Se gastaron $1 billón y medio de dólares para rescatar un barco que no servía para nada. Y todo porque el capitán del barco quería un tiempo a solas con una linda chica que estaba en el barco y le entregó el barco a alguien más, y mire lo que pasó. Ahora yo le pregunto, ¿será la primera vez que algo malo pasa por una bella mujer? No, se han armado guerras, hermanos, por causa del amor de una mujer. Pero no se me adelante, pues, hermana, me va a echar a perder el sermón. Todavía no llego a ella aún. Pero ¿quién fue el que hizo el peor error por una mujer? El barco de ese sí que fue grande, porque ahí toda la humanidad se hundió con ese barco. ¿No es cierto? Ay, ay, ay. ¿Qué estaba pensando Adán? Adán había sido creado perfecto y su esposa también. Ellos no eran como tú y como yo. Ellos habían sido creados a la imagen de Dios y ellos eran con una naturaleza que no era como la tuya y la mía. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, pecaminosa. Pero Adán y Eva, su mente y todo su ser estaba hecho a la imagen de Dios. Era muy difícil que alguien pues los hiciera caer, porque aparte de que ellos fueron hechos por Dios mismo, el Señor mismo les había dicho y les había advertido lo que podría ocurrir. Vamos a leer y después les voy a contar un poco de esta historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, déjeme darle una pequeña introducción. Justamente cuando el Señor había hecho la tierra, en el cielo ya había empezado la revolución de parte de Satanás. La sierva del Señor dice que Satanás fue a prácticamente todos los mundos para que esa revolución fuese universal, pero en ninguna parte le fue escuchado su mensaje y su mentira. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Dijo, bueno, si me rechazaron en todas partes, pues hay un lugar donde solamente hay 2 personas en este momento. Y esas 2 personas son más fáciles de convencer que toda una nación que nunca ha conocido y que nunca ha pecado. La sierva del Señor dice que Adán y Eva, el Señor Jesús mismo y los ángeles del cielo venían y les decían, miren,
en el cielo hay una rebelión y existe un ángel que lo más probable es que venga acá a tratar de hacerlos caer. Y el Señor les había advertido todas esas cosas. Y le dijo a Eva, Eva, no te apartes de tu esposo, estén siempre juntos en caso de que aparezca, ustedes dos se puedan dar apoyo. Resulta que un día X estaba Adán trabajando en el huerto y el trabajo de Adán no era pesado como el de ahora, era un trabajo agradable, era un trabajo que daba gozo, no tenía que marcar tarjeta ni hacer 8 horas, dice que era una cosa hermosa con la temperatura ideal, todo era hermoso. Y Eva se fue a vitrinear y andaba vitrineando por el... Y lo más que le dijo el Señor, le dijo, quédate al lado de su esposo, pero desde el comienzo que a la mujer le gusta vitrinear, ¿no? Por eso que usted va a la galería y está lleno de damas mirando. ¿No es cierto? Los hombres vamos a comprar y ¿qué hacemos? Entramos, compramos, ¡boom! Y salimos. Pero la mujer va acá y después va a mirar al otro lado. Siempre le ha gustado eso. Es parte intrínseca de ella. Y eso fue lo que hizo Eva. Y no se dio ni cuenta Eva y terminó al frente del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y ella no se dio ni cuenta, venía caminando y de repente se miró y se encontró al frente del árbol. ¿Y quién estaba en el árbol? Pues había una serpiente y la serpiente le comenzó a hablar y dijo, ¡wow! Una serpiente que habla. Y ella razonó, dijo, bueno, el Señor me ha dicho que un ángel, pero este no es un ángel, este es una serpiente. Y la serpiente le dijo, hola Eva, ¿cómo estás? Qué linda que estás, guapísima. Mira lo que tengo para ti, un fruto. Y rico está el fruto, le dijo. Y lo comía. Y dice que le chorreaba el jugo a la serpiente y la hizo sentir ¿cómo? Ay, le gustó. La serpiente era en ese entonces, dice la sierva del Señor, el animal más hermoso del huerto del Edén. Tenía colores así como del oro y la plata, volaba y tenía unas cosas hermosas, atractivas. Como todo lo que Satanás hace hoy en día, todo lo que Satanás hace es colorido, atractivo y te atrae, algo te tira hacia él, ¿no? Así que llegó y le dijo, no te preocupes, le dijo, así que el Señor te dijo que no comas de este árbol, cómelo, no te va a pasar nada. Y le dice que estiró su mano y Eva vino, recibió el fruto. ¿Qué fruto era? Una manzana, dicen. No, mentira. Nadie sabe qué fruto era. Pero estiró la mano y ella agarró el fruto y lo comió. Ahora, ¿a quién engañó la serpiente? ¿Engañó a Adán? Engañó a Eva. A ella fue que engañó. ¿Y Eva qué fue lo que hizo? ¿Ella engañó a Adán? No. Ella no engañó a Adán. Ella no fue a contarle ninguna mentira a Adán. El que contó la mentira fue Satanás. Satanás engañó a la mujer y la mujer después fue toda hermosa y toda linda delante de Adán y le dijo, mira lo que hice. Y él se encontró con ella. Mire, vamos a leer primero. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 15. Dice así, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió ¿en qué? En transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cómo se va a salvar la mujer? Y también engendrando hijos. Así que el Señor ya dio las pautas, pero tiene que ser dentro del plan divino. ¿Ok? Miren lo que ocurrió, la historia de la redención. En el capítulo La tentación y la caída, dice, Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado, pero ya estaba todo hecho. Debía separarse de aquella cuya compañía tanto amaba. Claro, la vio ahí al frente de él con la fruta en la mano y dijo, se equivocó Eva. ¿Por qué? Dijo, ¿por qué? ¿Cómo podía permitirlo? Dice, su amor por Eva era intenso y totalmente desanimado.
resolvió compartir su suerte. ¿Quién fue el que tomó la decisión? Adán la tomó. Ella nunca lo intentó hacer nada, ¿sí? Ella fue y se le apareció. Pero él resolvió ir y compartir con ella lo que había ocurrido, o sea, lo que ella había hecho. Dice, razonaba que Eva era parte de sí mismo y si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. Qué lindo, ¿no? Qué romántico. Pero a nosotros nos hundió el barco para todos. Porque si él se hubiera mantenido firme, pues ninguno de nosotros tendríamos el problema del pecado, porque estoy seguro que el Señor pues le hubiera traído a otra mujer que no pecase y el pecado no hubiese entrado en el mundo. Pero él no confió en su Salvador. ¿Qué fue lo que hizo? Pues prefirió a Eva. Ahora, ¿cuántas mujeres habían en la tierra cuando ocurrió eso? Quizás te dijo, si ahora la dejo ir a esta, ¿a quién? Si estoy solo. Pero él no confiaba en que el Señor le podía crear a otra mujer. Si la creó a Eva de su costilla y a él lo creó del polvo de la tierra, pues le pudo haber creado una mujer más hermosa y todavía más linda que Eva. Pero él la amaba mucho. Y como la amaba tanto, pecó. Y hundió ese tremendo barco de la humanidad. Y ahora todos estamos semi-ahogados, ¿o no? Estamos todos semi-ahogados, porque el Señor Jesús viene con un flotador para nosotros, pero ese flotador tiene que ser solamente para aquel que se quiera agarrar de él. Él se para y dice, muy bien, acá está el flotador, pero para que yo te lo puedas usar, primero me tienes que aceptar a mí como tu Salvador. ¿Alguna vez ha ido a la playa? ¿Y ha visto alguna vez cómo alguien se está ahogando? ¿Cierto? Los salvavidas, ¿qué es lo que hacen cuando alguien se está ahogando? Pues se meten corriendo y ¡boom! Y se tira y lo sacan. Ese es un salvador. No le dicen, mira, se está ahogando. Y le dicen, ok, mueve tus manos así y patalea y sale. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hicieran eso todos se ahogarían. Nadie saldría del agua. No necesitamos a alguien que nos dé una clase de cómo salvarnos. Necesitamos un Salvador que haya venido a este mundo y nos comprenda tal como son las cosas, tal como nosotros somos. ¿Y ese Salvador es quién? Es Cristo Jesús. Dice, le faltaba fe en su misericordioso y benevolente Creador. No se le ocurrió que Dios, que lo había creado del polvo de la tierra para hacer de él un ser viviente y hermoso, y había creado a Eva para que fuera su compañera, la podía reemplazar. Después de todo, ¿no podrían acaso ser correctas las palabras de esa sabia serpiente? Allí estaba Eva ante él, tan encantadora y tan hermosa y aparentemente tan inocente como antes de desobedecer. Cuando el pecado entró, queridos hermanos, no hubo ningún cambio en ese momento. El cambio empezó a entrar en forma paulatina. O sea, no existía en ella ningún tipo de cambio exterior de como él la había conocido antes del pecado. Dice, manifestaba mayor amor por él que antes de su desobediencia como consecuencia del fruto que había comido. No vio en ella señales de muerte. Eva le había hablado de la feliz influencia del fruto, de su ardiente amor por él. ¿Qué le parece? Y decidió afrontar las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió rápidamente. Y al igual que Eva, no sintió inmediatamente sus efectos perjudiciales. Y ahí fue donde hundió el barco completo. La historia de la redención en el mismo capítulo. De allí en adelante, el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás. De allí en adelante, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que afrontar tentaciones. ¿Quién no es tentado? Todos somos tentados. ¿Por qué? Porque es parte de ese barco hundido que las tentaciones vienen ahora y nosotros tenemos que luchar para que la tentación no nos hunda más, sino que si nos aferramos a Cristo podamos salir a flote. Mire lo que dice. Se asignó a Adán
una vida de constantes fatigas y ansiedades en lugar de las labores alegres y felices de que habían gozado hasta entonces. Estarían sujetos al desaliento, la tristeza y el dolor y finalmente desaparecerían. ¿Por qué desaparecerían? Porque iban a morir. ¿Y el que muere, qué pasa con el que muere? Pues nunca más nadie le ve. No hay nada, nadie más le llega a alcanzar a ver, no se va ni al cielo ni al infierno, no se va a ninguna parte, se va solamente al polvo. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Habían sido hechos del polvo de la tierra y del polvo y al polvo debían retornar. Pero mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 al 4. Dice, pero temo, este es Pablo diciéndole a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A qué le está escribiendo Pablo aquí? A los corintios, dice. Nos está escribiendo a nosotros. Dice, así como Satanás engañó a Eva, tengo mucho miedo de que él pueda hacer que sus sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Dígame, ¿está pasando esto ahora? Claro. Todo el mundo está recibiendo espíritus que no es el Espíritu Santo y Cristo que no son el Señor Jesús y doctrinas que no son doctrinas de la Biblia y cosas que... y la gente los tolera. Nadie se para a decir, no, eso no está en la Biblia, eso no está escrito. Todo el mundo lo acepta como si fuera de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quiénes van a ser tentados, hermanos? Todos nosotros. Cada uno de nosotros somos tentados. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? Algo que nos atraiga, dicen. Una oferta a la desobediencia. ¿Qué más? La seducción del mal. ¿Qué más? Pecado. La tentación es todo eso. Ahora yo le pregunto, no, a ver una cosa. ¿La tentación es pecado? La tentación no es pecado. La tentación es lo que Satanás hace para que nosotros cometamos pecado. Pero no es pecado. Es parte de nuestra vida ser tentados. Sí, es parte de nuestra vida. Y lo vamos a leer en un ratito. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Cristo Jesús. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es el único que nos puede socorrer en el momento de la tentación? Es Cristo Jesús. Pero déjenme preguntarles algo. Cuando nosotros somos tentados, ¿el Señor Jesús automáticamente sale corriendo y se pone en medio de nosotros entre el Satanás y yo? ¿Sí o no? Él no se mete hasta que tú lo llamas. Hasta que tú clamas y dices, Señor, ayúdame en este momento de tentación. Yo no quiero pecar, no quiero hacer lo malo ante tus ojos, pero necesito que tú intervengas en este tipo de cosas. No puedo permanecer, o sea, si yo lucho contra Satanás voy a terminar perdiendo. Solamente Cristo es el que puede ayudarte en esto. Por eso Él dice que Él fue probado en todo según nuestra semejanza.
Si el Señor fue probado en todo, ¿cuál era la naturaleza del Señor Jesús entonces? Su naturaleza humana, ¿cómo era? Era una naturaleza caída como la nuestra. Por eso es que fue tentado en todo y por eso Él nos entiende a cada uno de nosotros. Si Él hubiera venido con una naturaleza diferente, con la naturaleza de Adán, nunca nos podría haber entendido a cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando acá? Nos está diciendo que cuando alguien ha caído en una falta, ¿qué tenemos que hacer? Pues caerle con todo y tirarlo aquí al frente y tirarle piedras porque cometió un error. ¿Eso es lo que dice este versículo? ¿Qué es lo que dice? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ve, hermanos, hay mucha gente que cuando alguien se equivoca, ¿sabe lo que quieren hacer? Pues tráiganlo, llévenlo al frente de la iglesia y avergüéncelo delante de todos. Claro, y bórrenlo para que salga de la iglesia. No, hermanos, el Señor Jesús jamás actuó de esa forma. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Qué hizo con María Magdalena? Él condena el pecado, pero al pecador, ¿qué le hace? Lo restaura, le ayuda, lo levanta, lo trata de sacar del lodo, de limpiarlo. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros lo que hacemos es hundir a alguien. Este cometió un pecado, pues te la va a pagar. Y no es así. La iglesia no está para hundir, la iglesia está para restaurar. Claro, cuando una persona insiste después de cometer pecado y se le da una oportunidad y vuelve a caer y después de nuevo y vuelve a caer, entonces hay que tomar medidas más drásticas. Pero la iglesia está hecha para tratar de mejorar las cosas que Satanás nos ha hecho hacer por nuestra naturaleza pecaminosa. Y solamente Cristo nos puede dar esa oportunidad. Mateo capítulo 6, versículos 2 y 13 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Quién es el que nos mete en tentación? ¿De acuerdo a este versículo? Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. ¿A quién es la oración? ¿Se le está orando a Satanás acá? ¿Y por qué le dice no nos metas en tentación? Santiago capítulo 1, versículos 13 y 16. Por eso, hermanos, hay que siempre buscar otros versículos y no hacer una doctrina o una creencia de algo que realmente no es así. Mire lo que dice Santiago. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es la concupiscencia, queridos hermanos? La concupiscencia son esos malos pensamientos que tenemos en nuestra mente y le damos vuelta y le damos vuelta, cualquiera que sea. Cada uno de nosotros conoce exactamente eso que está acá, que tiene que ser cambiado, que debe ser erradicado de nuestra vida, porque sabemos que si lo permanecen ahí, Satanás lo va a utilizar para hundirnos más y más cada día. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, hermanos, no erréis. ¿A quién le está hablando acá? A nosotros. ¿A quién le dice que no erremos? A usted y a mí.
No erremos, ¿por qué? Porque el pecado no debe tener lugar en la vida de un cristiano, queridos hermanos. No hay ninguna excusa, por más que digamos, mira, yo soy de una naturaleza caída, el pecado está bien. No, el pecado nunca va a estar bien. El pecado solamente va a traer muerte. ¿Tú quieres muerte en tu vida? ¿Quieres muerte eterna? Mire lo que dice la sierva del Señor en el libro En Lugares Celestiales, septiembre 1. Dice, ¿qué es la tentación? Y acá ella explica. Es el medio por el cual aquellos que pretenden ser hijos de Dios son examinados y probados. ¿Qué es la tentación? Es la forma que tiene el Señor de probarnos para ver de qué estamos hechos. O sea que todos nosotros somos probados. Todos nosotros somos tentados. Y si caemos, queda escrito en el libro del cielo nuestras caídas. ¿Hay alguna forma de borrar esas cosas escritas? Hay una sola forma. Tenemos que primeramente confesar al Señor nuestro pecado, pero después tenemos que ¿qué? Alejarnos de Él y nunca más volver a cometerlos. Ahora, ¿de dónde saco yo la fortaleza para hacerlo? ¿De dónde? ¿De mí? Imposible. Sigamos leyendo. Dice, leemos que Dios tentó a Abraham y que tentó a los hijos de Israel. Esto significa que permitió que las circunstancias ocurrieran para probar la fe de ellos y con lo cual los indujo a buscar su ayuda. Dios permite que la tentación venga sobre su pueblo hoy para que pueda comprender que Él es su ayudador. Si ellos se acercan a Él cuando son tentados, Él los fortalecerá para enfrentar la tentación. Ahora, ¿cuál fue el error que cometió Eva? Número 1, andaba muy desocupada Eva. Y la palabra de Dios dice que en mente desocupada ese es el patio de Satanás. Si usted y yo tenemos mucho tiempo libre, entonces lo más probable es que Satanás va a venir y le va a decir, no te aburras, entretiénete conmigo. Y Él nos va a ofrecer toda clase de cosas. ¿Qué otra cosa errada hizo Eva? Se separó de su esposo. Y número 3, después que vio la tentación enfrente, se quedó ahí. ¿Qué tenemos que hacer cuando la tentación está al frente de nosotros? Huir. No importa cuál sea la consecuencia, tenemos que huir. Si yo me quedo al frente de la tentación, pues yo lo más probable es que vaya a caer. Por ejemplo, supongamos que su tentación es el alcohol. ¿Ok? ¿Usted podría ir a hacer obra misionera a un bar? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí está Satanás y la serpiente y te va a atrapar. El olor a alcohol y todo eso. Tienes que irte a otro lado donde no tenga nada que ver con el alcohol. Anda a hacer obra misionera ahí al lado de la playa, donde haya aire puro. Ahí hace. Tienes que evitar el lugar donde tú puedas caer. Si tú sabes que tu debilidad es esto, pues anda para el otro lado. No te pongas en el camino de Satanás, porque Él está esperándote. Y Él trabaja y sabe cómo hacerlo. Tenemos que siempre evitar exactamente cuál es la dirección opuesta a nuestra concupiscencia. Y nadie conoce mayor tu cabeza y tu corazón que tú mismo. Yo no lo puedo hacer por ti. Maranata, el Señor viene. En el capítulo Cristo, nuestro auxilio y redentor, nuestro auxiliador y redentor, dice, Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables. Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba. El autor de su existencia era su maestro, pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. Durante 4000 años Satanás estuvo obrando contra el gobierno de Dios y obtuvo fortaleza y experiencia gracias a su constante actividad en este sentido. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén.
habían estado separados de Dios durante 4000 años. La sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás habían disminuido más y más. ¿Cómo está nuestra capacidad de resistir la tentación ahora? Disminuidas. Usted y yo no podemos delante del tentador. Pero mire lo que dice. ¿A dónde me quedé? Aquí. Al punto que éste parecía reinar triunfante sobre la tierra. El apetito y la pasión, el amor del mundo y pecados temerarios eran las grandes ramas del mal, de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencias y corrupción. ¿Esto es algo que está ocurriendo hoy en día enfrente de nuestros ojos, queridos hermanos? Yo le pregunto, ¿hay pecado y tentación dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Pero si supuestamente esto es en el mundo, no en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. El pecado y la tentación no tiene potestad sobre nosotros. Pero siempre hay dificultades en la iglesia. Siempre hay alguien que se molesta, se enoja, se para, se va, se pelea con alguien más, critica. ¿Por qué ocurre eso? Porque el tentador está aquí. Y él usa a cada uno de nosotros para que alguien más termine parándose de la iglesia y se vaya. ¿Sabía usted eso? Ahora yo te pregunto, todos nosotros sabemos que a la iglesia hay dos clases de personas que vienen. El trigo y la cizaña. El que trae el Señor Jesús y el que trae Satanás. ¿Quién te trajo a ti? Todos vamos a decir, no, pues el Señor Jesús. ¿Pero alguna vez le has preguntado a alguien más lo que los demás opinan de ti? ¿O de mí? Porque todos nosotros nos miramos al espejo y vemos algo, pero buenísimo. Nuestro espejo es mágico. Eres lo mejor que hay. Eres mejor que todos los de la iglesia. Tú deberías ser el primer anciano, la primera dama, lo que sea. ¿Pero alguna vez le ha preguntado a los demás cómo los demás te ven a ti? ¿Qué es lo que opinan de ti? Porque todos nosotros somos súper benevolentes con nosotros mismos, ¿o no es así? Jamás nos criticamos a nosotros mismos, nos encontramos lo mejor que hay, somos el más simpático, el mejor cristiano, el que tiene más capacidades. Pero los demás, ¿cómo nos ven? Pregúntale a alguien a ver si de verdad los demás te ven de esa forma. Muchas veces pensamos que nosotros estamos haciendo un buen trabajo como cristianos, pero los demás nos perciben de una forma completamente diferente. No te dejes engañar. No cierres tus ojos. Ábrelos antes de que sea demasiado tarde. Maranata, el Señor viene, el mismo capítulo. Dice, puesto que el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus excelentes ventajas, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y el amor de Dios desde la caída, resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. En otras palabras, el hombre caído no tenía ninguna opción en frente de ¿quién? Del enemigo. Ninguna. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice, a fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana para que con su poder divino combinado con el humano pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Ese es usted y yo. Obtuvo para los caídos hijos e hijas de Adán
aquella fortaleza que es imposible que logren por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Queridos hermanos, Cristo nos da a nosotros la misma fortaleza que Adán tenía en el Edén. No tenemos ninguna excusa para decir, Señor, yo soy caído, así que yo peco y voy a estar salvo. El Señor dice que no es así. Que el Señor Jesús, cuando Él vino, Él tomó nuestra naturaleza y lo que Él hizo en nuestro favor, pues nos entrega a nosotros la capacidad ahora de resistir la tentación. El mismo libro Maranatha, el Señor viene, Cristo nuestro auxiliador y redentor, dice, nuestra vida puede parecer enredada. ¿Tenemos vida enredada, hermanos? Claro que la tenemos enredada. ¿Qué es algo enredado? Algo que usted no puede, ¿cierto? Cuando tiene unos hilos y están todos y no puede deshacer y no sabe por dónde el comienzo y dónde está el final, pues así muchas veces están nuestras vidas. Pero al confiarnos al Maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. O sea, cuando usted y yo recibamos de verdad el poder de Cristo, va a ser la vez que nosotros podamos ser recibidos en el cielo. Si estamos viviendo acá y Cristo está lejos de mí, está fuera en la iglesia, está golpeando y dice, déjame entrar para que yo pueda cenar contigo. Y tú le dices, mira, ¿te podrías esperar unos 10 minutitos más? Porque estoy ocupado en este momento. Estoy haciendo otras cosas. Entonces, lo vamos posponiendo y dejando afuera de nuestras vidas. Y déjame decirles algo. Yo puedo estar acá en la iglesia. Yo puedo tener un cargo. Yo puedo ser anciano, diácono, pastor, lo que sea. Pero si no tengo una relación íntima con el Señor Jesús, en algún momento se me va a salir esa naturaleza del hombre que no está siendo controlada todavía por Cristo Jesús. Claro, cuando venimos a la iglesia ponemos nuestra mejor cara, nuestro mejor traje, nuestra mejor sonrisa. Pero cuando nadie nos está mirando, ¿qué somos? Pero ¿saben una cosa? Cuando estamos afuera no nos miran los hermanos de iglesia, pero nos mira Cristo. Y lamentablemente, muchas veces fallamos y nos arrastramos en el polvo del pecado porque todavía no nos hemos consagrado al Señor como debería ser hecho. ¿No es así, queridos hermanos? En el libro Alza tus ojos, septiembre 17, dice, tanto individualmente como también como pueblo, tenemos ante nosotros la más solemne obra. Debemos preparar diariamente el corazón y la mente de modo que podamos estar capacitados para alcanzar los propósitos de Dios para con nosotros. Primeramente, antes de ir a enseñarle a los demás, tenemos que preocuparnos ¿de quién? De mí. ¿Cómo puedo yo ir a hablar de la Biblia si yo estoy mal con el Señor? ¿Cómo puedo yo hablar del amor si yo no amo a nadie? ¿Cómo puedo hablar yo acerca de lo que el Señor hizo por nosotros si yo jamás le he tendido la mano a nadie? ¿Cómo puedo yo decirme cristiano si me ando peleando con todo el mundo? Debemos preparar diariamente el corazón y la mente de modo que podamos estar capacitados para alcanzar los propósitos de Dios para con nosotros. Los peligros de los últimos días se ciernen sobre nosotros y ahora estamos determinando cuál será nuestro destino eterno. Ahora, hermano, tú y yo tenemos que trazar el camino. Si tú permites que Satanás ahora te esté hablando y te esté entreteniendo mientras nosotros estamos hablando de esto y estás pensando, ¿a qué hora va a terminar? Porque ya me quiero ir para la casa y me quiero acostar a dormir. Pues ya estás escuchando al enemigo. Y le estás diciendo, ya, sígueme hablando tú porque este me aburre. Esa es la verdad, hermanos. Esto es una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Dice, los peligros de los últimos días se ciernen sobre nosotros y ahora
ahora, hermano, estamos determinando cuál será nuestro destino eterno. Quizás mañana no estemos, quizás en el camino a casa yo me muera, hermanos. O tengo un accidente. O no despierte del sueño esta noche. Y si no arreglé mi vida con el Señor, ¿sabe qué habrá ocurrido? Me habré perdido para siempre, aunque esté sentado en una iglesia. Individualmente debemos forjar caracteres que soporten el juicio y ofrecer en la iglesia a la que asistimos un ejemplo de fidelidad. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que ofrecer a la iglesia? Un ejemplo. A ver, ¿cuántos de aquí somos ejemplo? Levanten sus manos. ¿Se dan cuenta? No estamos en nada. Si tuviéramos esa certeza, pues muchos hubieran levantado la mano. Pero estamos adentro, pero con un pie afuera. Y así nos quiere Satanás. Y así nos va a querer hasta el tiempo que venga. En este momento el Señor está comenzando a hacer el sellamiento. Y cuando usted y yo seamos llamados, ¿qué es lo que va a decir el Señor? No, a este hay que saltarlo. Alza tus ojos, septiembre 17, dice: el ministerio de la palabra debe preparar a un pueblo para que se mantenga firme en los tiempos de tentación en que vivimos. ¿El ministerio de qué? Eso es lo que yo estoy intentando hacer. Por eso les hablo de esta forma, para que usted y yo mismo podamos despertar y preparar a ese pueblo que se mantenga firme en los tiempos de tentación en el cual vivimos. Y los miembros de la iglesia han de colaborar con la obra del ministerio. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Y quieren colaborar? Uy, me quedé sordo con esa respuesta. Yo pensé que iba a escuchar un sí. Así, chiquitito, sí quiero colaborar. Así bien como para adentro, así, quiero colaborar. Dice, revelando en sus vidas los principios de la verdad, para que no se pronuncie ninguna palabra, ni se realice acción alguna que conduzca a falsos senderos o cree un estado de cosas que Dios no puede aprobar. Usted y yo estamos en constante escrutinio, queridos hermanos. ¿Sabía usted eso? El Señor está constantemente escudriñando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos, todas las cosas. Y las cosas están siendo anotadas. Ninguno de nosotros va a poder engañar al Señor porque toda cosa será sacada allá arriba en el cielo de las cosas que están ocurriendo acá en la tierra. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Antes de que usted pueda resistir al diablo, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe lo que es? Es ser humilde. Y eso es lo que más nos cuesta, porque nosotros somos orgullosos por naturaleza. Nuestro ego es así de grande, hermano. El yo siempre camina delante de nosotros. El día que el yo termine y sea sacado, esta iglesia va a ser una iglesia fabulosa, hermanos. Creo que vamos en camino para allá, pero todos tenemos que humillarnos. Ya no puede existir el yo. El yo no debe estar más, tal como dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Será que usted y yo podamos decir algo así, queridos hermanos? Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4 dice: ¿usted se acuerda de lo que ocurrió cuando el Señor Jesús vino a la tierra
¿Qué fue lo que marcó el comienzo de su ministerio? Su bautismo. En ese momento, cuando el Señor fue y se presentó delante de Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dijo, ¿tú? ¿Quieres que yo te bautice a ti? No, tú bautízame a mí. Y el Señor le dijo, necesario es que toda justicia sea hecha. Él se tenía que bautizar porque Él vino a dar un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Tú quieres ser salvo? Pues el bautismo es la entrada, es el primer paso. ¿Para qué? Para la salvación. Cuando Nicodemo fue a ver al Señor Jesús de noche, el Señor le dijo, si no nacieres de nuevo de agua y del Espíritu, o sea, si no te bautizares, no podrás ver el reino de Dios. Así que, si usted realmente desea ese paso que te una con el Señor Jesús, no dilates más tu bautismo, porque no sabes cuánto tiempo tendrás de vida en este mundo. A veces pensamos que porque son jóvenes, pues ya tienen todo. No, la vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando el Señor Jesús se presentó delante de Juan el Bautista, le dijo, bautízame para que toda justicia sea hecha, y el Señor lo bautizó al Señor. Él salió del agua, significa que estaba hundido, sumergido en el agua, y después se escuchó la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y ahí estaban las tres personas de la divinidad. El Padre habló del cielo, se escuchó su voz, el Espíritu Santo bajó como paloma, y el Hijo estaba ahí, enfrente de todos. Y déjenme decirles algo. Hace un rato les dije, mostré un versículo de cómo hay gente que hoy en día está sacando toda clase de doctrinas y cosas retorcidas y las sacan de la Biblia. Por ejemplo, un hermano, no voy a decir el nombre, no es de esta iglesia, es un hermano de Facebook. Y el otro día puso un mensaje, decía, me da risa a los laodicenses que cuando les digo que donde en la Biblia sale que el Espíritu Santo es Dios, se enojan. Yo le pregunto, ¿quién es más laodicense? ¿Él o los que él dice que son laodicenses? Miren, si usted no piensa o si usted cree que el Espíritu Santo no es Dios, usted no ha leído nunca la Biblia, ni nunca la ha estudiado. Porque la Biblia es muy clara al respecto del Espíritu Santo y su divinidad. Y él dice que no hay ni un solo versículo en la Biblia que ni siquiera habla de los tres juntos. Otra gran mentira, yo pesqué un versículo y se lo mandé. Nunca me contestó, pero estoy esperando a que me conteste. Pero, hermanos, así hay mucha gente como él, que porque alguna vez estudian, se quedaron con un pedacito y ahora se sienten superior y mejores que los demás. No, hermanos. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que crecer. Y una de las cosas que tenemos que crecer es en gracia porque el Señor es un Dios de gracia. Ahora, vamos a ver la última parte de este sermón. Es lo que el Señor Jesús se enfrentó. Una vez que se bautizó, dice que el Espíritu del desierto lo llevó ¿a dónde? Leamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo podríamos ayunar usted y yo? A veces ayunamos 6 horas y ya no estamos comiendo las uñas. Y el Señor estuvo 40 días y 40 noches. ¿Usted se imagina que podríamos hacer eso? No. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista físico, para nosotros en nuestra naturaleza es imposible. Pero el Señor Jesús estaba conectado con su Padre. Y Él se alimentaba de esa conexión. Usted y yo no tenemos esa conexión con el Padre. Nosotros estamos conectados con las cosas de este mundo.
necesitamos de la comida, del pan, de la bebida, de la ropa, de todas las cosas que hay acá. Pero el Señor Jesús estaba acá, pero su corazón estaba ¿dónde? Arriba. Y nosotros no somos así, nosotros estamos acá. Y tenemos nuestro corazón acá, y nuestros ojos acá, y todos nuestros sentidos están acá. ¿Por qué? Porque somos terrenales. Y por fe todavía no nos cambiamos al cielo. Seguimos viviendo en la tierra. Muy pocos pueden hacerlo, pero ¿por qué? Porque desarrollan una relación tal que después son alimentados por el Señor a través de su Espíritu. Dice entonces, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la primera tentación que le vino a hacer Satanás al Señor Jesús? Él primero atacó la parte, lo físico, nuestro cuerpo. Utilizó acá el hambre. Pero nos ataca en toda clase de cosas a nivel físico, no solamente a través del hambre. Claro, el hambre es sumamente importante y hay muchísimas personas que tienen problemas serios de comer cosas indebidas y comemos mal, comemos a deshora, comemos los productos que no son los recomendables y todas esas cosas tienen una implicación directa sobre la parte espiritual. Y Satanás sigue tentando al pueblo de Dios. Y hoy día el pueblo de Dios está comiendo toda clase de cosas. Aún más se jactan de que están comiendo cosas, ¿cómo se llama esto? Embutidos, salchichas y hot dogs. Y esas cosas son tremendamente malas para nuestro sistema. Y todo lo que cae aquí a nuestro estómago, ¿saben dónde termina su consecuencia? Aquí. Aquí, donde hacemos nuestras elecciones, esta parte sufre, donde tenemos la capacidad de reconocer. Satanás vino y aplicó su tentación a Cristo en todo lo que era la parte física. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Escrito está. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros le decimos a Satanás, escrito está, y me alejo y no le contesto más? Nunca. Nos quedamos ahí escuchando su voz hasta que caemos. ¿Quién dijo amén? Mire lo que dice Testimonios para la Iglesia, página 58 y 59. Dice, el pueblo que se está preparando para ser santo, puro y refinado y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, ¿habrá de continuar quitando la vida de los seres creados por Dios para sustentarse con su carne y considerarla como un lujo? Por lo que el Señor me ha mostrado, habrá que cambiar este orden de cosas y el pueblo de Dios ejercerá templanza en todas las cosas. El Señor Jesús quiere que tú y yo cambiemos nuestra forma de comer, para que Satanás no venga. Ahora dice, no, yo no como nada de eso, estoy súper bien, pero me como como 20 pasteles con azúcar a la semana. ¿Y eso está bien? Tampoco está bien. Bueno, tampoco como eso, pero bueno, me echo una Coca-Cola de vez en cuando, me tomo mi cafecito. ¿Eso está bien? No. Mientras nosotros estemos viviendo de esa forma, queridos hermanos, Satanás sigue entrando a nuestra vida y tentándonos con lo que él tiene para destruir. Y nosotros seguimos ahí tranquilamente, como si nada. Dice, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. ¿Cuántas veces aumenta? ¿Quién está enfermo acá? Aquí están todos sanos. Porque si levantan la mano van a saber que como carne. Pero si, hermano, tú estás comiendo carne, ámate un poco, quiérete un poco.
Porque la carne está destruyendo todo tu sistema. Está destruyendo no solamente tu sistema digestivo, también está destruyendo la capacidad espiritual y emocional y no te deja pensar ni dilucidar lo que es santo de lo impuro. Esto es una advertencia que el Señor nos ha dado. Dice, miren, las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. Mire, morales. El comer carne trastorna el organismo, nuble el intelecto y embota las sensibilidades morales. La conducta más segura para vosotros consiste en dejar la carne. No importa de qué color sea la carne, queridos hermanos, sigue siendo carne. Ahora, piensen algo. ¿Ustedes saben lo que es la carne? Es un cadáver. Y un cadáver está muerto. ¿Qué es mejor, comer algo muerto o comerte una fruta que todavía está viva y tiene vitaminas, minerales, aminoácidos, toda clase de cosas que le dan a tu cuerpo lo que necesita? Mira, Satanás hizo caer a Eva con una fruta, pero ahora uno usa fruta. Ahora usa pollo, carne, pescado frito, papas fritas y todos ahí, ¡boom!, de cabeza. ¿No es cierto? Mateo 4, 5, 7, acá está la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la segunda tentación? Lo espiritual. Lo primero era lo físico, ahora es lo espiritual. Ahora Él te dice a ti, no te preocupes, tú eres miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está bien, continúa comiendo carne, no hay problema, no hay problema. Échate un taquito de vez en cuando, una cervecita no te cae mal. Eso es lo que hace. ¿Y nosotros qué hacemos? Y escuchamos. Claro, sí, como me dijeron, alguien me dijo una vez, ¿cómo fue que me dijo? Se me fue el dicho, pero es como que una vez al año no hace daño. Mejor lo dejo ahí. Usted ya entiende lo que le quiero decir, ¿no? Vamos a la última parte. Mateo 4, versículo del 8 al 11, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué descarado este tipo. Al creador del mundo le dijo que si lo adoraba le iba a dar los reinos de este mundo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabe lo que dice la sierva del Señor? Que cuando nosotros resistimos la tentación, los ángeles de Dios se acercan a ayudarnos. Pero nosotros seguimos teniendo la libertad para escoger si voy a pecar o si voy a seguir a Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos el libre albedrío para escoger lo que quiero ser, para escoger lo que quiero seguir. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús en cada una de estas tentaciones? Escrito está. ¿Dónde está escrito? Levántela. Levante su palabra de Dios. Esta es nuestra defensa. Este es nuestro escudo. Y si usted y yo no estamos estudiando, Satanás nos va a hacer caer en el tiempo del fin. ¿Cuánto le quieren decir al Señor? Señor, ayúdame a no tropezar.
Ayúdame a no trastabillar. Ayúdame a no terminar en el suelo enlodado con las cosas de este mundo, con las cosas que Satanás ofrece. Todo lo que hay en este mundo, queridos hermanos, le pertenece a Satanás. Y nos llena de eso. La televisión está lleno de tentación y pecado. El mundo, los trabajos, las cosas que comemos, toda le pertenece. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo santo. Pero ¿cuántos estamos caminando por esa senda? ¿Cuántos, hermanos, estamos caminando por la senda de la santidad? Realmente caminamos más por la senda equivocada que por la correcta. Que el Señor te ayude y me ayude a mí a hacer los cambios que haya que hacer, a mantenernos dentro de los caminos del Señor y a tener una relación con Él que nos permita encontrar la fortaleza para resistir la tentación. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno que está en el himnario. Le vamos a pedir a nuestra hermana Blanca que nos ayude a cantar. $332, por favor. Ya pertenezco a Cristo. ¿Es esa una realidad en tu vida? Amén. Debió haber sido un amén estruendoso de toda la iglesia. Porque Cristo tiene que ser esa realidad en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Si no lo es en este momento, yo te invito a que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Antes de que vengan las nubes negras y se posen sobre este mundo y la luz sea quitada. Tenemos que aprovechar este momento cuando todavía tenemos oportunidad de entregarle nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Yo sé que aquí hay muchos que son visitas y yo quiero invitarte a que si tú en tu corazón le quieres dar tu mente,
tu cuerpo y todo tu ser a Él. Estés o no estés bautizada, o en tu corazón tienes el deseo de prepararte, yo quiero que tú vengas al frente ahora. Yo quiero orar por ti. Si tú estás acá y quieres decirle al Señor, Señor, ven, yo quiero ser ese instrumento, yo quiero ser esa parte de ti que todavía no he podido ser. Ven, yo te invito aquí al frente. Ven, acércate, no tengas miedo. El Señor te llama. Amén. El Señor te llama. Amén. Ven. Amén también por ti, querido hermano. Amén. Amén, hermana Benita. Ven, no tengas miedo. El Señor no obliga a nadie. El Señor lo que quiere es extender sus brazos para poder abrazarte. Si tú que ya te bautizaste también quieres ser parte de este grupo para que le digas, Señor, yo quiero estar listo para ese gran día, pues ven aquí al frente y también únete a nuestra oración, únete a nuestra humillación ante el Señor para reconocer que el poder viene desde lo alto. Ven, el Señor te llama, acércate, no tengas miedo. No te estás acercando al hombre, te estás acercando a Dios. Vengan acá. Acérquense. Hermana Leticia, amén. Vengan, acérquense acá. Especialmente si tú eres visita, ven, yo te quiero ver acá al frente, quiero orar por ti. Ven. ¿No quiere venir? Perfecto, muy bien. De aquí oramos entonces. El Señor te ama, querido hermano. El Señor ha entregado su vida por ti y Él quiere salvarte en esta mañana. Él quiere que tú le des una oportunidad en tu vida. Ábrele tu corazón, ábrele tu mente, abre todo lo que haya en ti para que Él pueda venir y fortalecerte y prepararte para cuando el Señor regrese. Vamos a ver, ¿dónde están los ancianos? Vengan, hermanos ancianos, el hermano Arturo y el hermano Moisés. ¿Dónde son, ¿cuáles son las personas que son visitas? Levanten su mano, quiero ver las visitas. Ven acá al frente. Hermana, dice usted también. Hermano, venga para acá. ¿Alguien más es visita que nunca ha sido bautizado? Y me gustaría orar por ellos. Que nunca haya sido bautizado en la iglesia adventista. ¿Hay alguien más? ¿No hay nadie más? Muy bien. Entonces vamos a arrodillarnos y quiero que ustedes les impongan las manos a ellos para que el Espíritu del Señor pueda reposar sobre ellos y venir y prepararlos y fortalecerlos en esta ardua lucha que tenemos como hijos de Dios. Señor y Padre que estás en el cielo, nos arrodillamos ante tu presencia reconociendo, Señor, que aunque somos tu pueblo y conocemos tu verdad, nos equivocamos constantemente, fallamos. Constantemente estamos cediendo ante la tentación y nuestro barco se hunde todos los días un poco más. Pero queremos rogarte, Señor, que tú puedas salvarnos en este día. Que tú puedas venir y puedas entrar en nuestra mente y nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Convencernos de pecado, de justicia y de toda maldad. Que podamos confesar esas faltas a ti y podamos arreglar nuestras cuentas. Que la sangre preciosa del Señor Jesús nos lave y nos limpie de toda maldad, de todo pecado y de toda cosa inmunda, y nos prepare para ser parte de ese ejército que tú llevarás al cielo. Ese ejército santo y puro que tendrá el privilegio de entrar hasta tu santo templo contigo y ministrar al lado tuyo por la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes, pero sobre todas las cosas, bendice a nuestras visitas que han entregado su corazón al Señor en este momento y están pidiendo de que tú, Señor, puedas tocarlos, sanarlos, restaurarlos y sobre todas las cosas hacer un pacto con cada uno de ellos, un pacto de vida eterna. Los ponemos en tus manos de amor a ellos, para que de aquí hasta el día en que tú regreses, ellos nunca abandonen tus caminos y esos caminos estén llenos de tu poder, de tu palabra y de tu verdad.
Bendice a la iglesia de Glendale, despiértanos, haznos tomar decisiones que salten para vida eterna y ayúdanos a ser una iglesia que trabaje, que se regocije en tu palabra y en llevar tu verdad a todos tus hijos, especialmente aquellos que nunca han escuchado esta preciosa, bendita verdad de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por nuestras visitas. Gracias por tu amor y por el ministerio de tus santos ángeles. Gracias por tu Santo Espíritu. Y gracias por nuestro Señor Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. Es en su nombre que te pedimos y agradecemos todo. Y tu pueblo santo contesta: amén y amén, Señor.